Justo estamos recorriendo la línea 4 del Metrobús y llegamos a la nueva Glorieta de Colón. Y digo nueva porque hasta hace unos años la Glorieta de Colón se encontraba sobre Avenida Reforma, pero fue movida de ahí y ahora está pues prácticamente está al lado de la delegación Cuauhtémoc. Les voy a mostrar aquí el mapa que estuvimos observando aquí en el Street View de Google Maps. Aquí está la poderosísima delegación Cuauhtémoc. Y pues esta estatua de Colón estaba, como les digo, en Reforma y fue reubicada pues que recientemente los movimientos indigenistas han estado pues básicamente haciendo presión para que cambie la forma en la que se conmemora pues a los colonizadores, conquistadores, los movimientos de colonización en América. Ha cambiado la percepción obviamente y pues ahora ya buscan de cierta forma quitar a un lado la glorificación de la colonización y buscar tratar el tema como un genocidio y una tragedia histórica y darle pues bastante más reconocimiento a las culturas indígenas. Por eso es que pues, este monumento fue desplazado porque básicamente corría peligro sobre Avenida Reforma, porque si lo dejaban ahí pues muy seguramente iba a ser vandalizado. Creo que ya fue vandalizado hace un par de años. Entonces pues mejor lo pasaron acá, y aun cuando está aquí cerca de épocas donde hay marchas, particularmente marchas feministas, también este monumento es protegido. Alrededor le ponen vallas de acero y todo para que pues se evite el paso y no lo dañen, porque pues nos gusta o no, pues es parte de la historia de nuestro país, de nuestro continente, y yo creo que es innecesario mantener estos iconos. Obviamente hay que cambiar la narrativa. Tampoco se trata de glorificar a los europeos, pero creo que tampoco es justo demonizarlos, atacarlos, llamarles colonizadores, genocidas, porque básicamente pues es un proceso histórico, político, cultural. El hecho de la colonización, la conquista, podrías llamarle genocidio. Bien, creo que hay que hacer varias observaciones y acotamientos al tema, porque creo que hay lugares donde sí se cometieron genocidios, como en Estados Unidos bajo la colonización inglesa. En otras partes de América, particularmente como México, la colonización española, la verdad es que fue mucho más amable con las culturas prehispánicas. De hecho, hay historiadores que hablan bastante de que incluso el Imperio Español en su momento trató mejor a los pueblos originales, a los pueblos indígenas, de lo que algunos gobiernos modernos los tratan actualmente. O sea, esto obviamente va a ser chocante para algunas personas, pero hace falta investigar más. Pero hoy en día los gobiernos independientes, los gobiernos mexicanos, pues se pasan por el arco del triunfo muchas libertades de los pueblos indígenas, como lo es la autodeterminación, por ejemplo, y los desplazan de zonas, ignoran cuando el crimen organizado va y los desplaza de sus lugares. Realmente no podemos decir que hoy en día los pueblos indígenas viven mucho mejor de lo que lo hacían bajo la administración del Imperio Español, pero tampoco se trata de pensar que lo mejor es regresar, ¿no? Esa idea también bastante absurda, conservadora, realmente conservadora en este caso, de que México sería mejor si se hubiese quedado bajo administración española. No lo sabemos. Si México se independizó fue porque además tuvieron la oportunidad de hacerlo, ya que en ese momento histórico España y Europa en general estaba pasando por momentos bien complicados. Entonces pues volvemos a lo mismo. Es una serie de sucesos históricos, políticos, culturales que obedecieron a su contexto y a las necesidades de la gente que ahí vivía. La tierra no es de nadie, o sea, no es ni de los europeos, ni de los españoles, no es de los indígenas, no es de los mexicanos. La tierra está ahí desde millones de años antes que nosotros, güey. Entonces decir que un lugar es nuestro y nos pertenece y debe ser nuestra tierra me parece bastante ridículo. Creo que hay que ser bastante más objetivos y dejar de romantizar mucha de la historia. La historia se tiene que analizar de manera objetiva y no romántica, porque si te vuelves un ideólogo
de la historia, vas a terminar repitiendo muchos errores como los podemos ver hoy en día, ¿no? Pero bueno, interesante la historia de ese monumento de Colón, que tuvo que ser reubicado por el peligro que corría en Reforma. Bastante interesante.